porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Quinta de Bolívar, un lugar emblemático para la capital de la República, donde los colombianos tienen la oportunidad de disfrutar y de reconocer la historia de la independencia a través de sus diferentes instalaciones. Una de esas, la exposición temporal titulada Las caras de la independencia. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. Sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre la liquidación de las mesadas pensionales para los docentes, un fallo que atenta contra el magisterio. En Colombia, la voz de los líderes sociales se extingue en medio de la impunidad y la desidia del Estado. ¿Cuál es el futuro del trabajo? ¿Qué papel debe jugar el sindicalismo en la reivindicación de sus derechos? Análisis en Encuentro. Iniciamos nuestro encuentro de hoy haciendo una aclaración frente a la información que se emitió en el programa Encuentro de hace 8 días, en los clips específicamente sobre la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Esta fue la información que salió y empezó a circular en las redes. Desde este canal oficial queremos informarle a los maestros y a las maestras, como lo ha manifestado la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, que el plazo máximo para cargar el video en la plataforma es el 27 de junio. Aclaramos, plazo máximo para cargar el video en la plataforma es 27 de junio. Así que esté muy pendiente para este procedimiento. La sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado que cambia las reglas de la liquidación pensional para los maestros al excluir los factores salariales está violentando, vulnerando derechos adquiridos. El Consejo de Estado puede modificar una sentencia de unificación, pero mediante otra sentencia también de unificación. No podría hacerlo sencillamente por una sentencia de una de las secciones del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, tendría que ser por otra sentencia de unificación. Me parece que esa jurisprudencia del Consejo de Estado, que está contenida en un fallo de unificación, podría ser corregida, pero por el legislador. Ya el propio Consejo de Estado y la Corte Constitucional han dicho que allí no cabe una acción de tutela para modificar la jurisprudencia. Yo creo que los desconoce, infortunadamente desconoce los derechos adquiridos y genera una gran inseguridad jurídica. Por eso creo que como no cabe ningún recurso contra esa decisión y como no cabe tampoco la acción de tutela, que es sencillamente el cambio de jurisprudencia del Consejo de Estado, pues el que tiene en sus manos la posible solución es el legislador. Todo este conjunto de normas, los diferentes regímenes, van en contra del Estado Social de Derecho y también del artículo 53 de la Constitución, que señala con claridad que los trabajadores que han entregado toda su vida al servicio del Estado o al servicio de particulares, pero cotizando, los trabajadores en general y especialmente los docentes, deben tener derecho a su pensión de jubilación en condiciones dignas y justas. Algunos maestros del país se encuentran aún inquietos frente a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el tema de la pensión de invalidez y sustitución pensional. Nuestra compañera Diana García se encuentra con el abogado Carlos Rincón, quien también es asesor de la Federación, para aclararnos este tema. Omaira, claro que sí, vamos a hablar un tema fundamental y es el tema de las pensiones frente a los maestros. ¿Qué se aprobó y qué no se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo? Me encuentro con el asesor de FECODE, el doctor Carlos Rincón. Doctor, hablemos un poco acerca de si se modificó alguna norma frente al régimen excepcional de los docentes en el país.
Bueno, muy buenos días, Diana. Muchas gracias. Podemos decir en primera medida que frente a las pensiones, el régimen no fue tocado en el Plan Nacional de Desarrollo. Frente a las pensiones de los docentes del magisterio, su régimen prestacional excepcional y todos los temas relacionados con las mesadas pensionales y los demás derechos por esta prestación social no fue modificado en el Plan Nacional de Desarrollo. Se podría pensar que en el artículo 59 hubo una modificación, pero no es así. Doctor, precisamente, ¿cuáles artículos fueron eliminados del Plan Nacional de Desarrollo frente al tema pensional, lo cual le interesa sumamente a los maestros? Con relación a los docentes, el Consejo de Estado ya había dicho que pues por el decreto 1848 de 1969 y otros decretos, hay una prohibición de la compatibilidad de pensión de vejez y de invalidez. Sin embargo, como a partir de la ley 812 de 2003, el régimen de los docentes vinculados a partir de la vigencia de esta norma sería el del Sistema General de Pensiones, pues FECODE tuvo la participación en la Comisión Séptima del Congreso de la República, coadyuvando a la solicitud de eliminación de ese artículo 82 que prohíbe la compatibilidad para que en el futuro esos docentes que hoy están regidos por la Ley 100 o el Sistema General de Pensiones, pues básicamente tengan esa presunción de hecho y en un caso particular pudiesen reclamar la pensión de vejez y la de invalidez por origen laboral. Doctor, por último, después de la eliminación de estos dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué quedó finalmente planteado en el mismo y qué quedó faltando? Bueno, primero para los trabajadores del régimen ordinario laboral, pues una situación lamentable, y es que hay en el artículo 197 de este Plan Nacional de Desarrollo, de este proyecto aprobado, no sabemos qué numeración vaya a salir, pero en el artículo 197 nos dice que los trabajadores que trabajen parcialmente y que tengan un ingreso menor al salario mínimo, pues los empleadores podrán pagar a los BEPS o deberán pagar a los beneficios económicos periódicos. Pues es una situación lamentable porque le permitiría a los empleadores reducir los salarios para hacer estos aportes que serían mucho menores a los que la ley ya implica. Muchas gracias, doctor. Si bien fueron eliminados algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo, estaremos muy al tanto de los cuales fueron aprobados y podrían perjudicar a los trabajadores en el país. El profesor Luis Edgardo Salazar, secretario general de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, a esta hora analiza el impacto social y político del acuerdo firmado entre FECODE y el Ministerio de Educación. Un saludo, un abrazo a la comunidad educativa y a la sociedad colombiana. Terminado el proceso de negociación, queremos hacer un énfasis especial en el impacto social y político de la misma, más allá de lo reivindicativo. Haber logrado en este proceso que se rompa la compuerta del Estado hoy hacia lograr una reforma constitucional del CGP, cuando ellos argumentaban que había que hacerse una reforma estructural, una reforma legal y una transversalización de los recursos. Haber logrado que se avance con contundencia en la búsqueda de la universalización de la educación, la gratuidad de la misma, en que esta educación sea administrada, financiada hoy por el Estado y tenga unos recursos permanentes y crecientes, creemos que es un logro importantísimo para la misma. Logramos también que se revisen las condiciones para la implementación de la jornada única. Esta debe tener garantías, debe tener presupuestos, debe tener los elementos mínimos y necesarios para que posibiliten otras condiciones de vida en la escuela. Pero defender la educación pública hoy de los colombianos debe ser un compromiso general de la sociedad, de las comunidades, del Congreso de la República, de padres de familia, de estudiantes, porque nos debemos hermanar en este propósito nacional. Esta negociación no hubiese sido posible sin la movilización y la presión que logramos hacer desde diferentes escenarios. Maestras y maestros, debemos hermanarnos hoy en la lucha, debemos sumar voluntades, debemos construir alternativas y debemos transformar realidades.
Y el Ministerio de Educación escuchó las continuas denuncias de los profesores de la Universidad de La Guajira frente a la crisis presupuestal y financiera de esta institución. Ya se allanaron escenarios para solucionar la problemática. En primera instancia, el Gobierno Nacional y la Administración Departamental se comprometieron con la Universidad de La Guajira a ejecutar las ordenanzas 214 del 2007 y 232 del 2018, ambas concernientes a la política de ayudas para el pago de matrículas a los jóvenes de escasos recursos económicos. También se pactó la presentación de un proyecto por 26.000 millones de pesos provenientes de regalías del órgano colegiado de administración y decisión regional a finales de este mes. Este dinero estará destinado a financiar las matrículas de los estudiantes para las vigencias 2019. El departamento de La Guajira está en una crisis financiera que no tiene cómo pagarle. Primero, los recursos de Ley 30 a la Universidad de La Guajira y los recursos que por ordenanza 214 y 232 de subsidio a la matrícula de los estudiantes por promedio académico tampoco se le ha podido ser posible llegar. A los docentes y trabajadores de la Universidad de La Guajira no les han cancelado sus salarios y prestaciones sociales desde octubre de 2018. Por su parte, la Gobernación se comprometió a enviar al Departamento Nacional de Planeación el requerimiento exigido para levantar la sanción preventiva contra la universidad. De lograrse esto, la institución podrá contar con 8.400 millones de pesos para el pago de obligaciones sociales. Estamos hablando de más de 2.000 funcionarios, trabajadores de la universidad, entre docentes, quien hace el aseo administrativo, que no reciben recursos desde el mes de octubre hasta el día de hoy. Igualmente, la Administración Departamental se comprometió a entregar a la universidad el acta corregida del FONDEC realizado el mes pasado, donde se autoriza el 90% de los ingresos de la vigencia fiscal 2019 con destino a la Universidad de La Guajira, por el valor de 9.000 millones de pesos. El Sindicato de Profesores de Educación Superior de La Guajira verificará el cumplimiento de este acuerdo. El Consejo Estudiantil, acompañado por los padres de familia y los docentes del Colegio Antonio Villavicencio aquí en la capital de la República, después de 10 años de estarle exigiendo a la administración distrital ampliación de su planta física para mejorar la cobertura, esta semana que pasó lograron específicamente que se realizara una audiencia pública con presencia de la Secretaría de Educación. La comunidad educativa de la institución Antonio Villavicencio, ubicada en la localidad de Engativá, en Bogotá, ha solicitado por más de una década una mejora en la infraestructura, ya que los estudiantes no cuentan con el espacio necesario, no hay laboratorios de química y física y, lo más importante, la construcción de nuevas aulas es fundamental, ya que los estudiantes en 9º grado se ven obligados a cambiar de institución educativa. Muchas personas por eso han dejado sus estudios y han llegado solo hasta 9º y no han podido llegar a la universidad o más allá. Por eso yo creo que es bueno que podamos construir otra sede donde todos podamos llegar hasta 11. La propuesta de nosotros es que la Secretaría pues nos asigne recursos para la construcción de una nueva sede. El colegio ha hecho ingentes esfuerzos para conseguir de pronto lotes, pero Secretaría siempre ha tenido resistencia a construir. El pasado 20 de mayo se llevó a cabo en la institución Antonio Villavicencio la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte con la Secretaría de Educación. Aquí se tocaron diferentes aspectos como la construcción de una nueva sede totalmente dotada de laboratorios de química, biología, física, idiomas y tecnología. De igual manera, la implementación inmediata de los grados 10º y 11º en las jornadas diurnas. El tema crítico es para la compra de predios, pues tuvimos una gran oportunidad de oro que se perdieron 2 lotes y no hubo ni el dinero ni el momento oportuno, pues de hecho pues se necesitan recursos, entonces simultáneamente debe haber recursos y la búsqueda del predio. En el marco de esta audiencia pública también se presentaron propuestas frente a las dotaciones escolares. Además, se exige la presencia inmediata de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para realizar un mantenimiento de las redes, ya que en época de invierno se presentan constantes inundaciones en la institución. FECODE solidario frente a la difícil situación por la que atraviesan los líderes sociales y sindicales en el país. Líderes a los que los mata la indolencia, la desidia, una guerra sin rostro que los castiga simple y llanamente por ser la voz de quienes no tienen voz. Un líder es alguien que promueve los derechos no solo el propio, sino de los demás. Una sociedad sin líderes sociales y políticos no tiene derecho a ser democrática, ese es el tema de fondo.
Creo que el número de asesinatos en Colombia crece porque la Fiscalía no hace su trabajo de investigar. Entonces eso manda un mensaje de impunidad, es decir, aquí en Colombia se puede matar a un líder, a una persona, no hay investigación, no hay judicialización, no hay identificación ni de autores materiales ni de autores intelectuales, y eso nos ha llevado a la realidad en la que estamos hoy en Colombia. En el 2018 se ejecutaron 379 agresiones contra líderes sociales según CODES, 146 homicidios, 19 amenazas, 21 lesiones, 12 judicializaciones arbitrarias, 9 desapariciones y una agresión sexual. El asesinato a líderes sociales obedece básicamente a unas zonas estratégicas en el país donde los actores armados tienen presencia o han ido copando esos territorios una vez la FARC se fue. Y ahí hay intereses económicos, es decir, está la minería ilegal, está el tema del narcotráfico, pero también están los intereses económicos sobre esos territorios. Los líderes sociales son una voz que expresan desde las comunidades el sentir de las comunidades. Tendencia generalizada a tratar de apaciguar la protesta, a tratar de amainar el espíritu de reivindicación de los derechos humanos. El 27% se dio contra líderes étnicos, es decir, 49 contra afros y 94 contra comunidades indígenas. En lo que va corrido del año van 31 homicidios, 39 amenazas y 9 lesiones, así como 2 desaparecidos. La gran tragedia de la sociedad colombiana, que están asesinando a la gente que está optando por una vía cívica, por una vía democrática, por una vía civilista, por una vía de paz. Pareciera que eso le estorba a intereses muy poderosos que se mueven detrás digamos, de economías ilegales o detrás de aparatos armados, o muchas veces también agentes de fuerza pública que han estado involucrados en estos hechos. Matar a un líder es acallar la voz de un pueblo oprimido, pero mientras sus desapariciones se vean como consecuencia de una guerra fratricida, como que algo hicieron o que pertenecían a algún bando, seguirán siendo silenciados. El gobierno sigue con su espejo retrovisor. El ministro de Defensa, ¿dónde está el ministro? Y la Fiscalía defendiéndose o defendiendo a sus aliados. La vida seguirá en manos de la impunidad que ronda a los que ejecutan sin Dios ni ley. La profesora Marta Rocío Alfonso, segunda vicepresidenta de FECODE, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que amablemente nos sintonizan. Fraternal saludo, compañeros y compañeras. Una vez firmados los acuerdos, se han dado una serie de movilizaciones regionales, básicamente por el problema de la salud. Si bien el pliego de FECODE puso en contexto los puntos de salud en el trabajo, del cumplimiento de los contratos de salud y obviamente el pago de prestaciones, sabemos que es un proceso para que estos se lleven a cabo. Por eso es muy importante la movilización que se ha dado en este año. Los departamentos como La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Cesar y Valle del Cauca ya se han manifestado frente a las dificultades con los prestadores de salud, porque hay que poner en contexto cada condición con obviamente estas entidades. Es importante que el papel de la fiduprevisora y del Ministerio de Educación corresponda a las demandas y exigencias ante la falta de cumplimiento de los contratos y la pésima salud que hoy se presta en estos territorios. En este momento se están adelantando varias negociaciones de pliegos de los sindicatos regionales en los departamentos y municipios. Esperamos que los gobiernos locales y departamentales atiendan las peticiones, porque muchas son cumplimientos de ley o soluciones de conflictos en los territorios. En el caso de Bogotá, la ADE presentó un pliego de peticiones y el gobierno distrital ha sido totalmente intransigente. Por eso los compañeros han convocado a un paro el día 30 de mayo y esperamos total apoyo de los maestros de Bogotá y obviamente con el respaldo de FECODE. Las nuevas tecnologías que aceleran, agilizan el proceso de la producción tienen hoy en disyuntiva a los sindicatos y, cómo no, a los trabajadores.
Desempleo, informalidad, subempleo y brechas de desigualdad son las características del mundo laboral colombiano en general, pero en especial para las mujeres y hombres. Escenario que se recrudecerá con los retos del futuro del trabajo, donde la robotización, la tecnología y las máquinas eliminarán cerca de 6 millones de empleos, el 14% en 20 años. El futuro del trabajo es incierto y está abocado a grandes desafíos, pero tiene amenazas en 3 dimensiones. Las amenazas a la vida física y a la integridad de los trabajadores, los líderes sindicales, la amenaza que se cierne producto de las transformaciones de la digitalización o de lo que se llama la revolución tecnológica. Y la tercera es la amenaza o los riesgos derivados de la transformación o los cambios legislativos o normativos. Hay sectores que ya están trabajando con la tecnología 4.0, pero hay sectores que todavía están en la tecnología 0.0, con el machete y la azada. Entonces, ¿cómo hacer para igualar las oportunidades de esa gente que está totalmente radiada, totalmente excluida de estos procesos? Se necesita de políticas públicas. El mundo y sus avances tecnológicos llaman a la capacitación laboral en medio de una nueva economía de agilidad, inmediatez y de baja remuneración, así como de desprotección, que aumentarán la brecha de la informalidad, los trabajos sin remuneración y discriminación sindical. De ahí la importancia de la actuación del sindicalismo como la llave de reivindicación, ayer, hoy y siempre. Que hay que debatir no solamente el futuro del trabajo, mas el trabajo del futuro. Segundo, poner nuestros países en ese debate. Los sindicatos tienen que preparar mucho para más una vez América Latina no ser un continente que no participe efectivamente. El mundo está cambiando, la economía de los poderosos y de quienes aplican la tecnología acabará con la mano de obra no calificada y será quienes no estén en esa dimensión los que engrosarán el desempleo y la pobreza. Colombia es un país de economía de subsistencia para la mayoría, con un plan nacional de desarrollo que silenció la libertad sindical, que cada vez endurece los procesos de negociación colectiva e impone un falso emprendimiento que soterradamente alienta la informalidad. Y esta semana concluyó el proceso de negociación de la Mesa de los Trabajadores Estatales. En Encuentro les tenemos análisis de los acuerdos a los que se llegó y específicamente cuál es la situación del incremento salarial para los maestros. Después de 2 meses de negociación, la Mesa de los Trabajadores Estatales terminó con acuerdos en 4 frentes: trabajo decente y ampliación de plantas. El gobierno se comprometió a revisar los contratos de los trabajadores por OPS, quienes cumplan funciones misionales y permanentes deberán ser contratados por nómina. Con eso se amplía la planta, como lo establece la sentencia 614 de la Corte Constitucional. Segundo, carrera administrativa. El gobierno se compromete a sacar avante en el Congreso de la República el proyecto de ley concertado el año pasado frente a este punto. Se garantizan los procesos de ascensos y educación para los provisionales. El concurso de méritos. Con este curso se garantiza que a nadie se le podrán exigir más requisitos que los que tenía en el momento del ingreso. Así se mejoran las condiciones para los provisionales en el concurso. Los requisitos podrán equivaler al tiempo de servicio y al estudio. Garantías sindicales. El gobierno se compromete a garantizar el ejercicio sindical y las medidas de seguridad para el mismo. El punto más difícil de concertar, el económico. El acuerdo en materia salarial contempla un incremento del 4.5% para el salario de los empleados públicos a partir del 1 de enero del presente año. Eso significa que el incremento será la inflación más 1.32. En el caso particular de los maestros, este año su incremento salarial será del 7.5%, lo aquí logrado más el 3% que logró en la pasada negociación FECODE. Si algún sector de la sociedad ha sufrido los estragos de la imposición de una política ajena al interés nacional, justamente son los trabajadores. Frente a la bonificación por servicio para los maestros, único sector que no lo tiene. La bonificación está sustentada en un decreto ley de 1042 de 1978 y allí estamos excluidos varios sectores, incluyendo el magisterio. Sin embargo, frente a este punto no se llegó a ningún acuerdo en la Mesa de los Trabajadores Estatales porque el gobierno nacional manifestó que no habían recursos suficientes. Sin embargo, FECODE dejó una constancia de desacuerdo en el acuerdo. El presidente de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón, nos editorializa nuestro espacio de hoy.
Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal en nombre del Comité Ejecutivo para todos nuestros maestros y maestras de Colombia. El pasado miércoles, en la Mesa Nacional Estatal, se llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional frente al incremento para todos los trabajadores estatales, que es equivalente al 4.5%. Para el magisterio colombiano, el incremento salarial para el año 2019 es de 7.5%. En una primera parte se expedirá un decreto correspondiente al incremento del 4.5% y días después se expide un nuevo decreto para incrementar los 3 puntos de nivelación salarial para llegar así al total del 7.5% para los maestros y maestras de Colombia. Frente a la mala prestación del servicio médico-asistencial y el no cumplimiento de los pliegos de condiciones del servicio de salud del magisterio colombiano, se desarrollaron paros en diferentes regiones, como en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca. El Comité Ejecutivo y FECODE apoyamos y respaldamos estos grandes paros por la exigencia y de una buena prestación del servicio médico-asistencial. Pero a la vez hacemos el llamado al Gobierno Nacional para que tome riendas en el asunto y tome las decisiones a que haya lugar para que se cumplan los pliegos de condiciones. La próxima semana iniciaremos en la conformación de la comisión para la cual se acordó en el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y FECODE. En el día de ayer se llevó a cabo nuestra Junta Nacional, en la cual presentamos y explicamos los alcances de cada uno de los 36 acuerdos pactados y firmados con el Gobierno Nacional. Trazamos, con base en nuestro plan de trabajo, diferentes actividades y acciones a desarrollar en el segundo semestre. Pero también invitamos a los maestros y maestras de Colombia porque en el segundo semestre inicia el proceso de implementación de cada uno de los acuerdos, donde tienen que constituirse diferentes mesas de trabajo por parte del Gobierno Nacional con el Comité Ejecutivo de FECODE. Por último, convocamos al magisterio colombiano a fortalecer la Central Unitaria de Trabajadores, los sindicatos filiales y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Feliz fin de semana. Terminamos reiterando la información con la que iniciamos nuestro encuentro de hoy. Maestros y maestras, atentas. La información oficial para que ustedes carguen como plazo máximo el video en la plataforma es el 27 de junio. Reiteramos, 27 de junio, plazo máximo para que ustedes puedan subir el video, cargarlo en la plataforma. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, 7 de la mañana por Teleantioquia. También nos pueden ubicar en el canal de YouTube de FECODE. Recuerden que toda la información oficial de esta institución la encuentran en las redes sociales que aparecen en pantalla y por supuesto en nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.